Hola George, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo se encuentra? Gracias por la puntualidad. Vamos a esperar que se unan los demás para poder iniciar. Bueno, George, Vale, profe, muchas gracias. buenas noches, bienvenidos a quienes se van uniendo. Bueno, espero se encuentren muy bien la noche de hoy sábado, que hayan descansado con el día de ayer festivo. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Bueno, son 3 personas las que están unidas. ¿Esperamos otro momentico o iniciamos de una vez? Ustedes me dirán. ¿Me están escuchando? Esperamos. Listo, vamos a esperar unos 2 minuticos más para que se unan de pronto los demás compañeros e iniciamos. Bueno, listo, muchas gracias.
Bueno, bienvenidos. Creo que se unió alguien más. Estamos dando espera. Yo creo que a las 7:05 iniciamos. Listo, bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase para no extendernos de pronto un poco más del tiempo programado. Buenas noches para todos. Tenemos acá presente a George, Jenny, Andrés Fernando y Fernando Camelo. Muy bien. Bueno, bienvenidos a esta clase número 10 del módulo 2, es decir, que con esta clase finalizamos nuestro módulo 2. El día de hoy vamos a ver algo que es la prevención de las úlceras por presión. Recuerden, mi nombre es Lady Diana Navarro Celis, soy enfermera de profesión y docente de CELAT Colombia. Estamos en el programa técnico laboral por competencias en auxiliar en enfermería con CELAT. Bienvenido, Oscar. Muy bien, se nos van uniendo más a nuestro módulo 2, la clase 10, que vamos a iniciar el día de hoy. Prevención de las úlceras por presión. Entonces es un tema muy importante y como su nombre lo dice, prevención, es decir, que esto está basado netamente en nosotros, personal de enfermería. Creo que ya hemos visto algo que son los cambios de posición o hemos visto algo relacionado con esto, ¿cierto? Estas úlceras, acá vamos más a fondo solamente cómo prevenimos las úlceras de presión, qué debemos hacer, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer como personal de enfermería ante la presencia? No. La idea, el ideal es que desde nuestra profesión como enfermeros y enfermeras es que no se deben presentar estas úlceras por presión en nuestros pacientes. Es decir, por eso la palabra clave, prevención. Entonces es muy importante y un tema netamente de enfermería. Aquí no entra que el médico, que la fisioterapeuta, que nada, solamente nosotros como personal de enfermería. Entonces si se llegase a presentar alguna úlcera es por falta de prevención, por malas indicaciones, ¿cierto? O malas acciones a ejecutar, es decir, indicaciones mal ejecutadas. Y vamos a ver en el transcurso de nuestra clase. Como siempre tenemos pues nuestros objetivos, que es reconocer los factores de riesgo y zonas vulnerables. Vamos a reconocer cuáles son esos factores de riesgos para estar más pendientes, ¿cierto? Más aún, ¿cierto? Y cuáles son esas zonas vulnerables las cuales debemos tener en cuenta para el proceso de prevención de las úlceras por presión. Notar señales tempranas de alarma en la piel. Vamos a tener también en el objetivo de nuestra clase cómo podemos observar esos signos de alarma en la piel y como dice es de alarma, es para poder lograr prevenir que aparezcan estas úlceras por presión, ¿cierto? Bienvenidos a quienes se van uniendo a nuestra clase del día de hoy. En la clase número 10 del módulo 2, con esta clase damos finalizado el módulo 2. Estamos con nuestro tercer objetivo de la clase de hoy, que el tema es úlceras por presión, pero estamos hablando netamente de la prevención que ejercemos desde nuestra profesión como personal de enfermería, auxiliares o enfermeros. ¿Listo? Y nuestro tercer objetivo es aplicar medidas de prevención y protección integral. Entonces es como identificar, detectar
y pues qué vamos a ejecutar, ¿cierto? No es solamente ni que identifiquemos, detectemos, pero qué vamos a hacer, ¿listo? ¿Qué son las úlceras por presión? Son una lesión por presión. Ocurre cuando una zona del cuerpo permanece sometido a fuerza mecánica, especialmente sobre prominencias óseas. Cuando hablamos de fuerza mecánica, es este peso que ejerce nuestro cuerpo, la prominencia ósea, al roce o a la presión con el colchón, la colchoneta, la sábana, ¿cierto? Al uso del pañal, toda esta presión mecánica que se ejerce, esta fuerza mecánica que se ejerce con el peso de la persona. Y hablamos especialmente en las prominencias óseas, que ya ahorita vamos a tener una diapositiva con la localización de esas prominencias óseas. Y es una lesión que aparece. Vamos también a clasificar estos tipos de úlceras por presión. Existen 4 y vamos a identificarlas desde dónde hacemos esa detección, ¿cierto? Desde dónde hacemos esa detección y qué hacemos para prevenir. El daño no es solo superficial. En algunas circunstancias, sí, señora, Jenny nos dice a estar en una sola postura, en una sola posición, ¿cierto? Pues vienen estos puntos, esta fuerza mecánica que se ejerce sobre las prominencias óseas y esto ocasiona esa presión y daño, lesión en la piel. Y vamos a ver cómo, pues a veces observamos si de pronto se encuentra esta zona de donde está la prominencia ósea, le señalo aquí esta prominencia que tenemos, ¿cierto? Está un poco rojita, pero pues no le ponemos como esa adecuada identificación, no detectamos y cuando de pronto venimos a la otra cambio de postura, de posición, entonces ya está un poco más roja, ya empieza a presentar algunas características que las vamos a ver aquí en nuestra clase del día de hoy. Y por eso decimos que el daño no es solo superficial, la compresión ocurre entre el hueso y la superficie. Entonces tenemos lo que es la piel, ¿cierto? Tenemos lo que es la prominencia ósea y ocurre todo este proceso de compresión. Ahorita me van a entender mejor en el proceso donde vamos a ver cuáles son esos puntos de presión. Bueno, preguntas acá al momento, compañeros. Factores de riesgo es otro de nuestro objetivo, ¿cierto? Identificar esos factores de riesgo, es decir, qué personas que están hospitalizadas, qué pacientes hospitalizadas tienen mayor factor de riesgo para la presencia de úlceras por presión. Entonces, aquellos, señora Jenny. Profe, buenas noches, compañeros, buenas Hola. noches. Profe, que usted nos decía en las clases pasadas, el tendido de cama, que no vaya a quedar con arrugas la sábana, porque también afecta, hace que vayan empezando las úlceras. Sí, señora. Entonces, esa fricción, ¿cierto? Ese roce con esa sábana doblada, con un pliegue, ¿cierto? De pronto tenemos, y el paciente con ese roce y esa presión en su prominencia ósea, pues va ocasionando esta lesión en su piel. Muy bien. Entonces, esa sería una forma de añadir prevención, ¿cierto? Como que nuestro tendido de cama queden completamente bien templaditas, bien extendidas, la sábana, ¿cierto? Esta sábana de movimiento sin arrugas, pues para evitar que nuestro paciente con ese roce, esa fricción y esa presión mecánica que se ejerce, le cause alguna lesión en su piel. Un primer factor de riesgo que debemos tener en cuenta en nuestro paciente hospitalizado es la limitación para realizar cambios posturales autónomos, es decir, aquel paciente que con facilidad, ¿cierto?, se puede mover, ¿sí? Yo me puedo poner de cúbito lateral o, bueno, en ellos entonces se ponen de medio lado, se ponen boca abajo, se ponen boca arriba, pero si este paciente tiene disminuida o limitada esta movilidad, es un primer factor de riesgo. Por ello, solo no se pueden mover, no pueden ejercer ese movimiento y necesitan que un personal de enfermería
vengan a ejercer ese cambio postural. ¿Listo? Entonces, un primer factor de riesgo, limitación en la movilidad de nuestro paciente. Ahora, otro factor de riesgo que encontramos y que debemos estar muy pendientes, la humedad. Aquellas personas que tienen incontinencia, incontinencia fecal, incontinencia urinaria, ¿cierto? Pues todo esto a raíz del uso de pañal, de la humedad de la orina, de la humedad de la materia fecal, todos los ácidos que traen la materia fecal, pues ayudan a este proceso de humedad en la piel. Debemos estar con constante cambio de pañal, ¿cierto? Cambio de posición, y pues este es otro factor de riesgo. El uso del pañal y la incontinencia en estas personas pues nos va a favorecer la humedad de la piel y nos va a favorecer la presencia de lesiones en la piel. Entonces, otro factor de riesgo que debemos tener en cuenta para la presencia de estas úlceras por presión. Otro, el tercero sería todo este proceso de deficiencias que retrasan la reparación del tejido, es decir, aquellas personas que son delgadas o que están en proceso de desnutrición. Esto se ve más como en las personas de la tercera edad, ¿cierto? En su ciclo de vejez de 60 años para arriba, estamos hablando de 80, 90 años que pues tienen una delgadez, ¿cierto? El proceso de nutrición entonces es deficiente, hay una delgadez y obviamente todo el proceso de las prominencias óseas pues hacen más roce, más fricción, más fuerza mecánica en la piel y es un factor de riesgo para la aparición o la presencia de lesiones en la piel. Y añadido a este proceso de la delgadez y de la desnutrición, tenemos la edad avanzada, ¿cierto? Todo este proceso de edad avanzada, que en su gran mayoría son personas, en su gran mayoría, a veces encontramos personas de edad avanzada, pero son robustos, ¿cierto? No son con esta delgadez, pero su gran mayoría sí presentan esa fragilidad capilar, la pérdida del tejido graso protector, ¿cierto? Que es como ese colchoncito que se ejerce, ¿cierto? Todo ese tejido graso que ejerce para que no haya esa fricción o esa presión mecánica con la prominencia ósea, con el hueso. Entonces, tenemos 4 factores de riesgo, ¿cierto? La movilidad limitada, aquellos pacientes que tienen incontinencia fecal urinaria, aquellos pacientes que tienen proceso de desnutrición o que son con una delgadez extrema o pérdida de todo este proceso de eficiencia en su peso, ¿cierto? Y la edad avanzada porque han perdido tejido graso protector y pues obviamente va a haber más este proceso de fricción, de fuerza mecánica y aparición de lesiones. El riesgo aumenta con la presencia simultánea de factores, es decir, que podemos tener una persona de edad avanzada, podemos tener una persona con incontinencia urinaria y fecal, ¿cierto? La edad avanzada se va al proceso de nutrición, ¿cierto? Tenemos 3 factores y le añadimos que el paciente no se puede mover, no se mueve por sus propios medios, son 4 factores de riesgo que sí o sí debemos estar con mucha precaución, prevención en la aparición de estas lesiones. Y hoy les traigo unas imágenes y les quiero mostrar también en Google. No las puse todas en las diapositivas, voy a mostrarles en Google todas estas imágenes que una cosa es de pronto ver las imágenes literarias y otra cosa es imágenes reales, ¿cierto? De estas úlceras, de la magnitud de estas úlceras por presión. Entonces, quedamos claros en los factores de riesgo. Lo que nos dice nuestra compañera Jenny, esa manera de prevención. Es una parte de prevenir que es el que quede completamente bien templado, estirado, bien tendida nuestra sábana y nuestra sábana de movimiento, ¿cierto? Y ejercer, para que no se ejerza esta fricción con estos pliegues. También a manera preventiva, bueno, eso lo tenemos más adelante, pero a manera preventiva es que cada vez que vamos a cambiar el pañal de nuestro paciente, lo hagamos de forma adecuada. Cuando hablo de adecuada, ¿qué es? Que pues ejerzamos una buena higiene, ¿cierto? Realicemos una buena higiene, dejemos a nuestro paciente seco, sin residuos de materia fecal, sin residuos de orina y volvamos a poner el pañal con toda la hidratación necesaria. Preguntas acá, compañeros. Bueno, muy bien.
¿Quién Profe, tiene pasa lo preguntas? Sí, profe, pasa lo mismo que en los bebés. Si a los bebés no se les cambia el pañal constante y no se les hace una buena higiene, pasa lo mismo. Ellos Decían empiezan a quemarse ni eso. Esa es una primera lesión. Ya ahorita cuando, sí señora, muy bien. Esa es una primera lesión en nuestro bebé. Nosotros decimos que están quemados, ¿cierto? Pero ahorita cuando veamos las imágenes vamos a ver que eso es una úlcera por el residuo del pañal, por el residuo de la materia fecal. Lo que pasa es que de pronto se hace, ellos no tienen como ese proceso de las prominencias óseas, de la misma posición, ¿cierto? Solamente es que hay una lesión en la piel que de una vez hidratamos, de una vez usamos cremas, pero en los pacientes de la tercera edad, en los pacientes que tienen limitación en su movilidad, todo esto ya va lesionando y va dañando la piel. Ahorita lo vamos a entender un poco mejor, pero en nuestros bebés ocurre con el uso del pañal y de pronto la mala higiene, ¿cierto? Porque a veces no usamos, es mejor bañarle la colita al bebé que los pañitos húmedos, ¿cierto? Todo este proceso es mejor para retirar completamente el residuo de la materia fecal y de la orina. Muy bien. Vamos a ver las zonas de mayor riesgo. Aquí es donde les traigo una diapositiva, pues con estas zonas, con estos puntos donde es donde nosotros ejercemos esta observación. Decúbito supino, aquel llamado boca arriba, ¿cierto? Decúbito lateral, lateral derecho, lateral izquierdo y la posición sentada o semisentada. Vamos a mirar que en decúbito supino, ya ahorita con las imágenes lo vamos a entender bien, tenemos talones, sacro, codos, escápulas y occipucio. Nos vamos de abajo hacia arriba. Talones, sacro, que es la parte trasera de la cadera, de la nalga hacia arriba, codos, escápulas y occipucio, que es aquí la parte de la cabeza. En decúbito lateral, tobillos, nos vamos a posicionar de medio lado, tenemos tobillos, que es donde sale un hueso, una prominencia ósea, ¿cierto? Tobillo, tenemos rodillas, trocánter, que es como la cadera, ¿cierto? La cadera, hombros y orejas. Y en posición sentada tenemos talones, esquiones, que es también el sacro, ¿cierto? Y las escápulas. Estas son las posiciones, pero acá traigo unas imágenes que pues así las logramos entender mejor, ¿cierto? Entonces, mire que tenemos el decúbito supino o decúbito dorsal o el llamado boca arriba, pero pues como nosotros estamos en todo este proceso de estudio, decúbito supino, decúbito dorsal, ¿listo? Entonces, vamos a empezar cefalocaudal, de cabeza a pies. Cabeza, que tenemos el occipucio, ¿cierto? Tenemos en la escápula, la parte de los hombros, la parte de atrás, la escápula, ¿cierto? Tenemos los codos en este momento, tenemos el sacro, que es toda la parte de atrás de la nalga, ¿cierto? Nalga con cadera, y tenemos los talones. Ya ahorita les voy a mostrar unas lesiones en talones que también es muy común encontrar estas lesiones. Bueno, tenemos este decúbito prono o ventral, que es boca abajo. Entonces vamos a mirar los cefalocaudal. Como no puede estar la persona completamente así, sino debemos poner, lateralizar la cabeza, ¿cierto? Entonces, mejillas, hombros, mamas, en nosotras la mujer, los hombres también, mamas, porque están las prominencias óseas de las costillas, genitales, ¿cierto? Las rodillas y los dedos. Eso depende de las posiciones. Hay cirugías que se necesita tener en posición ventral o decúbito prono a nuestro paciente. Entonces debemos garantizar ese movimiento o ya ahorita en prevención vamos a hablar de los diferentes tipos de protecciones para garantizar, valga la redundancia, la protección para la aparición de estas úlceras por presión. Y tenemos en decúbito lateral, sea izquierdo o sea derecho, todo lo que son orejas, hombros, costillas, trocánter, que es la cadera, ¿no? La parte de la cadera con ese hueso que pues son las fosas ilíacas, ¿cierto? Estamos con la parte de las rodillas, pero al lateral, y los maléolos, que son como esa parte de los tobillos. ¿Listo? Las prominencias óseas. Y sentado podemos ver también, mire, pie, talón,
la parte poplítea, la parte de las nalgas, la parte sacra, escápula, ¿cierto? En posición sentada. ¿Listo? Preguntas acá. Bueno, la importancia es tener en cuenta de estas imágenes cuáles son los puntos, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a vigilar? ¿Cuáles son los que vamos a vigilar? ¿Cierto? En cada posición hay unos puntos de presión que es donde está la prominencia ósea, ¿cierto? Que es donde tenemos, aquí pues en la oreja no tenemos prominencia ósea, pero sí está el hueso que me hace roce y presión. ¿Listo? Bueno. Nos vamos a cuáles son esas señales de alarma. ¿Qué señales de alarma tenemos, cierto, que vigilar y a qué debemos estar atentos? Entonces, cambio de color de la piel. Nosotros la piel la podemos normal, ¿cierto? Nuestra piel, pero si tengo algún roce o alguna presión, por ejemplo, un ejemplo al levantarnos o al despertarnos en la mañana, ¿cierto? Nosotros al levantarnos o al despertarnos tenemos algún rojo, ¿cierto? A veces tenemos la cobija marcada, ¿sí o no? De pronto a veces dormimos súper bien, que tenemos la cobija marcada o de pronto acá el lóbulo, ¿cierto? Alguna presión y tengo rojito. Esos son los cambios de color de piel. Mire que pasamos de pronto una noche completa o 2, 3 horas en una misma posición y genera esa presión, ¿cierto? Entonces, rojez persistente, ese eritema que se ocasiona pues en los puntos, el codo, el sacro, las rodillas, el talón, los tobillos, los maléolos, ¿cierto? Que no desaparece al retirar la presión. Ojo, que no desaparece. Yo retiré la presión, que fue la cama, estaba durmiendo placentera, ¿cierto? Y ya luego empieza a desaparecer. ¿Qué observamos como signo de alarma a nuestro paciente? Que lo cambiamos de posición, pero continúa ese enrojecimiento, esa presión, ese eritema en la piel del paciente. ¿Listo? Otro signo de alarma a observar es la temperatura. Debemos tener zona inusualmente más caliente, entonces vamos a observar la temperatura de toda la piel igual, ¿cierto? En algunas ocasiones está más caliente o en otras está fría, ¿cierto? Cuando está fría es que ya la circulación está disminuida. Entonces, muy importante, ese eritema, ese rubor, ese color y esa temperatura a tener en cuenta. Otra cosa muy importante es la sensibilidad. Vamos a visualizar, a preguntar a nuestro paciente si siente dolor, le tocamos, ¿cierto? Siente algún tipo de dolor, hormigueo, ardor, ¿cierto? En el paciente en la zona que tiene roja. Entonces, la sensibilidad empieza a disminuirse. Entonces, es otra señal que vamos a tener en cuenta de alarma. Enrojecimiento, la temperatura y la sensibilidad de la zona donde vemos que tiene una zona de presión por una prominencia ósea, ¿cierto? Y vamos a detectar estas señales de alarma. Y la consistencia. El tejido inusualmente está duro, ¿cierto? Tiene un edema o está blando al tacto. Si está hablando es de súper alarma, porque cuando está hablando es decir que falta que la piel se empiece a descomponer y ya cuando a la piel ya empieza a perder esa parte de circulación, empieza y se pierde, de una vez vamos a observar un hueco en la piel. Esa es esa parte blanda al tacto. ¿Listo? Entonces son zonas, son señales que debemos tener en cuenta de alarma. Detectar temprano permite intervenir temprano. Entonces es muy importante en cada cambio de pañal, en cada baño de paciente en cama, en cada cambio de paciente de su ropa, para brindar confort. Recuerden todo lo que hemos hablado del confort, de cada cambio de sábanas de mi paciente, observar. Lateralizamos, ¿cierto? De cúbito lateral derecho, izquierdo, observamos, hidratamos piel, cambiamos de posición para prevenir estas úlceras por presión. Entonces debemos observar, palpar, ¿cierto? Palpar, vamos a comparar, ¿cierto? Cómo está esta área, cómo está esta otra y reportamos. Ojo,
Recuerden que todas las clases tenemos que reportar y registrar. Es muy importante y en todo lo que hacemos con nuestro paciente debemos realizar ese reporte oportuno ante señales de alarma o ante cambios de nuestro paciente y debemos garantizar el registro oportuno. Bueno, vamos a mirar esa clasificación de las lesiones. Tenemos una clasificación de lesiones y esa clasificación es netamente de las úlceras por presión. Como les comenté hace un momento, tenemos 4 clasificaciones, ¿cierto? 4 estadios. Entonces, en el estadio 1, la piel está íntegra con ese eritema, ese enrojecimiento, ¿cierto? No blanqueable, es decir, que palpamos y no blanquea, sino está totalmente roja, tiene una rojez persistente, que no cambia ese tipo de eritema al cambiar de posición a mi paciente, ¿cierto? Es un signo de alarma y estamos en un estadio 1, perdón. Si yo no informo, si yo no reporto, pues podemos avanzar a un estadio 2. Pérdida parcial del grosor de la piel. Ya empieza a tener una ampolla, una úlcera superficial y se va perdiendo esa integridad de la piel de la persona. Entonces, ¿cómo en ese estadio 1 podemos dejar avanzar a nuestro paciente a estadio 2? Es algo ilógico. Si yo informo, si yo aviso a mi médico, mire doctor, y el médico indica cambio de posición cada hora, cada media hora, ¿cierto? Porque recuerden que eso es según protocolo institucional y según condiciones del paciente. Entonces, pues vamos a ejercer esos cambios de posición. El estadio 3, mire este, estadio 3, pérdida total de la piel. La grasa es visible, que es como un color amarillento, pero no se ve ni hueso ni músculo, se ve grasa. Entonces, ahorita con esta imagen vamos a quedar como sorprendidos cómo de este estadio podemos avanzar a un 3 o a un 4. El 4 es el daño profundo con exposición de hueso, tendón o músculo. Entonces, ojo con esto. ¿Listo? Entonces, debemos tener importancia en esta clasificación, importancia en la observación, que es netamente del personal de enfermería para prevenir que nos aparezca esto como tal. Entonces, tenemos este enrojecimiento, ¿cierto? Recuerda, mire cómo en esta ilustración, diferente a la imagen, ¿cierto? Tenemos enrojecimiento, que este rubor que de pronto lo tocamos está caliente, que es un estadio 1, ¿cómo lo dejamos avanzar a un estadio 2? ¿Cierto? Que ya hay de pronto unas ampollas, la piel ya está dañada, esta es la región sacra. Acá tenemos la parte del ano, ¿cierto? Y esta es la región sacra. Entonces, ¿cómo lo dejamos avanzar a esto? Si la tenemos así. Eso es lo que yo les decía hace un momento. ¿Cómo podemos dejar avanzar esta presión que está ejerciendo a esto? Mira el estadio 3, que es la exposición del tejido graso, ¿cierto? Esto es grasa, por eso se ve de ese color. Tiene una superficie, ¿cierto? Está hundida, pero no tanto. Mire cómo tiene delgada este borde. Solamente vemos exposición grasa, que es esto amarillo, ¿cierto? El tejido. Y este es el estadio 4, que mire, el borde ya está más levantado. Y esto que le traigo estas imágenes no tan malucas. Este ya es el borde y vemos exposición de hueso, tendones, ¿cierto? De hueso, perdón, de músculo. Acá no vemos hueso todavía. Y tendones. Entonces, mire cómo va ocasionando en las capas de la piel esta lesión. Estadio 1, mire, hay una presión. Aquí ya está hueca, aquí ya está mayormente hueca y aquí está completamente hueca donde se ve el hueso, que es este final que tenemos acá. ¿Cuántas capas tenemos de la piel? 3. Sí, George, prenda el micrófono. 3 capas. Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta allá de esas 3 capas de la piel y llegar a hueso? Entonces, ojo con esto. Y esto es netamente del personal de enfermería. Aquí entramos todo el personal de enfermería, profesionales, auxiliares, la presencia de esto.
Ahora voy a mostrarles esta parte de más úlceras. En Google ustedes pueden encontrar diferentes úlceras, ¿cierto? Podemos ver diferentes úlceras. Entonces, mire cómo tenemos esta completamente. ¿Por qué se ven de estos colores necróticos? ¿Por qué creen ustedes que se ven de estos colores oscuros estas úlceras? Por ejemplo, esta. ¿Por qué creen que se ven así como colores negros? Esto negro en esta úlcera es tejido muerto. Esto todavía tiene circulación, poca pero la tiene. Esto sí ya está completamente muerto. Esto negro. Mire una úlcera sacra. Mire cómo acá tienen que poner gasas para poder realizar una curación. Esta es una estadio 2. Miren en el talón, estas úlceras de talón. Mire acá en el maléolo, en el tobillo, y mire cómo aquí en esta parte del pie la persona estaría de cúbito lateral, ¿cierto? También encontramos lo negro que ustedes observan en las heridas, esto negro es tejido muerto, necrótico. Eso se tiene que debridar, es decir, quitar para dejarla completamente limpia, como esta que vemos acá, está completamente limpia, ¿cierto? Y empiece a cerrar por sí solita. Obviamente hay diferentes formas de cerrar, hay ungüentos, hay hoy en día se están utilizando unos parches. Mire, esta es la imagen que les traje en la presentación. Se están utilizando unos parches y nos lleva a tener ya la úlcera así cerrada. Mire, esto ya es una úlcera cicatrizada. Cicatrizada. Entonces, ¿cómo podemos llegar? Mire a esto. Tejido necrótico, tejido muerto que se tiene que debridar, es decir, quitar todo este tejido muerto, dejar completamente limpia para que cierre por sí sola, pues con la ayuda de medicamentos y todo. Mire esta de acá como ya va cerrando, ¿sí? Mire lo grande que estaba, ¿cierto? Esto es tejido nuevo y este color así de bonito rojito es que está revitalizando muy bien, es decir, que está cerrando súper bien. Mire esto, talón, como estaba, a cómo cierra, pero pues obviamente hay unas que se sobreinfectan. Mire, esta ya va cerrando también. Mire, esta en el occipucio, en la parte de atrás de la cabeza, ¿cierto? Hay unas que ya van cerrando, van cerrando. Mire esta sacra terrible, esta úlcera sacra, mire las nalgas, toda esta parte sacra. Entonces, esto es netamente enfermería, netamente enfermería. Mire, aquí podemos ver el ano, aquí están los testículos del paciente, aquí podemos ver la parte sacra. Entonces, quería traerles esto para que lo observaran, estas lesiones. ¿Sí lo estaban viendo? Sí. Estas lesiones que se ven en las áreas asistenciales hospitalarias. Entonces, ojo con esto que es netamente enfermería y no podemos llegar a presentar este tipo de lesiones cuando tenemos una lesión así, una parte rojita. Hombre, no lleguemos a presentar algo como esto. ¿Listo? ¿Preguntas acá, compañeros? 4 estadios de úlcera, recuerden. Bueno, vamos a mirar, esos pilares de la prevención. ¿Qué pilares debemos tener en cuenta? ¿Cuáles son nuestras acciones como personal de enfermería? Primero, evaluar el riesgo constante. Entonces, ya sabemos cuáles son esos pacientes de mayor riesgo, ¿cierto? Aquellos con delgadez, de la tercera edad, los que están con limitada movilidad y los que tienen incontinencia, ¿cierto? Entonces, evaluamos el riesgo de forma constante, luego vamos a la parte de la inspección, que es esa observación que debemos realizar de la piel en cada turno, en cada movimiento del paciente, en el baño del paciente, en el cambio de sábanas, en el cambio de pañal. No es solo en el baño, es en todo momento que
debemos ejercer esta inspección. Manejar y controlar la humedad. Entonces, lo que nos decía nuestra compañera Jenny, en el cambio de pañal, ¿cierto? Entonces, es importante que nuestro paciente quede completamente seco, limpio. Pongámonos en el zapato de nuestro paciente. Nosotros en algún momento quisiéramos estar ahí con la alimentación de la movilidad, ¿cierto? Que necesitamos que nos cambien el pañal, que no, yo creo que ninguno de nosotros desearíamos estar ahí en ese momento. Entonces, es ese trato con dignidad hacia nuestro paciente, dejarlo completamente seco, dejarlo con ese confort de la ropa completamente bien puesta, ¿cierto? Porque él pues no puede arreglarse, la sábana bien estirada, templada, ¿cierto? Y vamos a controlar todo esto. Redistribuir la presión mecánica. Esto quiere decir el cambio de posición. Si yo le estoy ejerciendo presión de cúbito lateral, es decir, estoy ejerciendo presión aquí en toda esta parte del hombro, entonces lo pongo hacia la otra, hacia el de cúbito lateral izquierdo, ¿cierto? O lo posiciono en decúbito supino, en decúbito ventral, dependiendo de pues también las condiciones del paciente, ¿no? Pero es muy importante la distribución de esta presión mecánica y favorecer la nutrición, la hidratación. Cuando hablamos de hidratación, ojo que es muy importante, hidratar la piel del paciente, pero no vamos a hacer masaje, mucho menos cuando tenemos una de primer grado, es decir, la piel enrojecida. No vamos a ejercer ningún tipo de masaje, solo hidratamos piel. ¿Listo? Es muy importante la hidratación de la piel con buenas cremas hidratantes. En la mayoría de centros hospitalarios solicitan estas cremas Lubriden o estas cremas Nivea, si no estoy mal, que son de alta hidratación. La Lubriden, ahorita llegó una roja, la dorada, que son de alta hidratación. Son cremas costosas, pero valen la pena usarlas. ¿Listo? Y estos son los pilares de prevención. ¿Qué otro pilar creerían ustedes que está acá? Me dice por acá que en algunas ocasiones los médicos le hacen comprar flotadores. Sí, señora. Ya les voy a mostrar. No lo acoté en las presentaciones. Creo que lo vimos en una atrás. No sé si fue con ustedes, pero ya les muestro todo este proceso de flotadores, todo este proceso de estos cojines para evitar la presión. Sí, señora. O en algunas instituciones los tienen. Y son puestos en estos puntos de presión. Sí, señora. A los médicos les decimos médicos. Bueno, ellos son médicos. Vámonos por acá. Preguntas acá. Preguntas hasta acá. Bueno. Espérame que ya. Entonces ahora vamos a otro punto que es la reposición o reposicionar a mi paciente con un propósito, lo que les decía anteriormente. Si lo tenemos en una posición, vamos a otra posición. Estamos en supino, boca arriba, ¿cierto? Y lo vamos a lateralizar, derecho o izquierdo. Y también debemos, muy importante, observar en el historial médico cuál es la posición indicada, porque también debemos observar qué cirugía tiene, si tiene alguna atracción cutánea, si tiene alguna herida abierta, ¿cierto? Entonces es muy importante. Y reevaluar. Entonces vamos. Cambios de posiciones, obviamente con toda la indicación médica y vamos nuevamente a reevaluar. La frecuencia del reposicionamiento debe individualizarse según el riesgo, lo que les decía hace un momento. Eso es según el riesgo de la persona, la condición clínica y la piel y la superficie de apoyo. Es muy importante estar reevaluando todo esto según la condición de cada paciente, de cada persona.
¿Listo? Entonces, importante la indicación médica, tenerla en cuenta, cambios de posición, pero y debemos tener en cuenta la parte individual, es decir, cada paciente con su condición clínica, su apoyo y sus cambios de piel, ¿cierto? Porque pues podrán haber algunos que no tienen ningún factor de riesgo, ¿cierto? Estamos reposicionando igual, pero no tiene factores de riesgo y no tiene ninguna lesión en piel. Habrán otros que tienen factores de riesgo, se está reposicionando, ¿cierto? Estamos cambiando de posición y todo surge muy bien. Habrán otros que estamos cambiando de posición, pero están empezando a presentar estas úlceras de primer grado, que son esos enrojecimientos que debemos evitar, dejarlos avanzar a una segunda, tercera o cuarto grado. ¿Listo? Vamos a mirar todo el proceso de piel limpia y vigilada. Esto es netamente enfermería. El médico no va a decir allá cómo se hizo la higiene, cómo cambiaron pañal, cómo se hizo todo este proceso. Entonces, higiene con jabones, ¿cierto? Neutros, suaves, es muy importante también. En algunas clínicas, centros hospitalarios y demás, pues ellos solicitan un jabón neutro, ¿cierto? Tienen pues sus propias expectativas con algunas marcas porque lo han venido manejando a raíz de todo el proceso de ya la clínica o lo que han visto de mejoría en los pacientes. Control riguroso de la humedad, entonces es importante secar muy bien a mi paciente en toda la parte de los pliegues, muy bien, o sea, debemos secar muy bien. Yo creo que a nadie le gustaría que esté húmedo después de salir de una ducha, de un baño y ponerse la ropa así. Ropa de cama limpia y sin pliegues. Mire, vamos a lo que nos dice Jenny, que se le quedó de pronto en alguna clase que lo nombré en el baño de pacientes, ¿cierto? Que debe quedar completamente estirada. A nosotros cuando estábamos en la universidad, la docente nos decía que caiga un zancudo y se nuque de lo templada que esté la sábana ahí. Entonces, bien templadita, templadita. Y hay unas técnicas para el tendido de cama, ¿no? Y hay unas técnicas, un pliegue que yo se los hago desde que aprendí en mi universidad, se los hago a mis camas acá en la casa, que es una técnica de que queda la sábana, la sobresábana, con un pliegue en la parte de abajo, que eso nos lo enseñan cuando estamos en proceso de tendido de cama. Secado cuidadoso por contacto. No es fricción del secado, no es como nosotros nos secamos, ¿cierto? No, es secado de contacto, ¿cierto? Inspección frecuente de la piel y evitar esa fricción innecesaria, ¿sí? Como en el ejército, que quede completo, bien templadito todo y los tendidos súper bien, es decir, el tendido de cama acorde de como les enseñan también. Así nos enseñaron y así desde entonces yo lo realizo. Soy como en el ejército. Bueno, ahí vamos. Listo, entonces, piel limpia y vigilada. No masajear, eso ya se los había dicho, jamás las zonas enrojecidas. No tenemos que hacer fricción. Esas zonas enrojecidas a toquecitos, hidratar la piel también de este proceso. Hidratamos y no volvemos porque si estamos retornando, hacemos fricción, hacemos todo este proceso innecesario de masajear. ¿Listo? Bueno, entonces esto es todo lo de la piel limpia, todo lo de nuestra vigilancia, que debe ser muy estricta. Redistribuir la presión. Entonces aquí es donde viene lo que nuestra compañera Jenny nos dice, ¿cierto? Los colchones especiales, que pues esto se ve cuando tenemos una atención de paciente domiciliario, si la familia tiene cómo comprar estos colchones especiales porque son colchones de plomo, son colchones que reducen esta presión sobre el cuerpo mediante superficies dinámicas o estáticas. Son unos colchones, ya ahorita se los muestro, diferentes, ¿cierto? Pero pues esto no se ve en las instituciones de salud.
Cojines, almohadas, todos estos flotadores que nos dice nuestra compañera para el posicionamiento y descarga de prominencias óseas específicas según la postura, todos estos puntos de presión que pudimos observar en la diapositiva, ¿cierto? Entonces se ponen cojines, almohadas, flotadores para evitar esa descarga, esa fuerza mecánica sobre la superficie, ¿cierto? Protectores de talón. Existen unos protectores específicos para talones, ¿cierto? Para pues todo ese descargo, porque también es muy común en el talón ver esas úlceras como se las mostré. Los dispositivos ayudan, ojo con esto, pero no sustituyen la valoración y el reposicionamiento. Es decir, que ellos nos ayudan, ¿cierto? Pero debemos estar observando la piel, valorando a mi paciente y cambiando de posición. Vamos a mostrar por acá los diferentes dispositivos, ¿cierto? Que podemos encontrar. Entonces podemos encontrar tipo de colchones, ¿cierto? Tipos de cojines, mire el de los pies para evitar el talón, entonces son flotadores como nuestra compañera nos lo decía, ¿cierto? Mire para cuando en la posición sentado los diferentes cojines, flotadores, ¿cierto? Dependiendo de pues el mercado, las marcas, mire colchones, flotadores, para pues prevenir todas estos puntos de presión. Mira, aquí vemos pues obviamente las úlceras en la región sacra y talones son muy comunes. Entonces hay diferentes dependiendo de pues obviamente la casa productora, el laboratorio que lo realiza, ¿cierto? Y los colchones de plomo. Yo tuve, pero estoy hablando de hace años atrás, cuando era estudiante, cuidé una paciente y tenía su colchón de plomo cuando era estudiante. Ah, no. Bueno, son algo así, tienen una superficie interna como esta y eso les garantiza, ¿cierto? Les garantiza el manejo o la prevención en la aparición de las úlceras, estos tipos de colchones. ¿Listo? Pues obviamente esto no se ve en las clínicas u hospitales, estos tipos de colchones solamente se ve en las casas para quienes puedan adquirir y tener acceso a estos colchones. Tampoco los suministra ningún tipo de seguro. Bueno, caso clínico de nuestra clase del día de hoy. Paciente de 82 años, encamado o está postradito con su limitación en la movilidad, con incontinencia urinaria, poco apetito. Durante el turno refiere molestias en un talón y nota en esa verificación, en esa inspección, que está un poco rojo en el área sacra. ¿Qué factores de riesgo podríamos identificar con este paciente? A ver, ¿quién dijo yo? Un paciente de 82 años con limitación en su movilidad, ¿cierto? Con incontinencia urinaria tenemos todos los factores que les nombré. Edad avanzada, limitación de la movilidad, incontinencia urinaria y tiene poco apetito, podemos decir que de pronto tiene una delgadez, ¿cierto? O tiene un factor de, en su proceso, bajar de peso, ¿cierto? Entonces, estos son los factores que podemos identificar. ¿Qué zona revisaría inmediatamente? La molestia que él nos está manifestando en el talón, vamos a observarla y el proceso de inspección que realizamos con nuestro paciente, la parte roja, enrojecimiento, que tenemos en la región sacra. Entonces, ojo con eso. Inmediatamente vamos a revisar. ¿Qué medidas preventivas aplicar?
dejar completamente la sábana bien templadita, ¿cierto? Hidratar la piel del paciente, secar muy bien al paciente, cambio de pañal por esa incontinencia urinaria con frecuencia y vamos a informar de forma inmediata al médico estas dos zonas que podemos observar. Molestia que manifiesta nuestro paciente en el talón y ese enrojecimiento que tenemos en la región sacra. ¿Listo? Entonces, muy importante, mire que este es un paciente que tenemos con todos los factores de riesgo que mencionamos. La edad, limitación de la movilidad, incontinencia y tenemos de pronto, por esa disminución del apetito, una delgadez y a los 82 años, pues también puede mostrar delgadez o pérdida de esta masa, de esta parte de la piel, la parte grasa, y pues debe estar delgada. Y si disminuye el apetito, pues más delgadez va a presentar. Bueno, para concluir nuestra clase del día de hoy, prevenir es cuidar. Por eso cuando iniciábamos les hablaba netamente, esto es de enfermería. Usted nunca va a ver un médico visualizando úlceras, nunca va a haber un médico en un tendido de cama, nunca va a haber un personal diferente a enfermería en un baño de paciente, en una hidratación de piel, en esta inspección que se realiza muy directa a nuestro paciente. Nosotros informamos todo esto que realizamos, ¿listo? Toda esta inspección y lo que encontramos. Observar la piel en cada interacción, lo que les decía hace un momento. No es solo cuando dañemos el paciente, observamos cuando lo cambiamos de pañal, de sábanas de la cama, de ropa, cuando lo cambiamos de posición. Ojo con eso. Actuar según el plan de cuidados. Entonces, nosotros informamos al personal médico y el médico elabora el plan de cuidados y nosotros los ejecutamos. ¿Listo? Entonces, actuamos según el plan de cuidados. Y muy importante en todas nuestras clases es el registro que debemos hacer de esos cambios de posición, de cambio de pañal, de baño de paciente en cama, la observación, muy importante lo que observamos, cómo dejamos a nuestro paciente seco, ¿cierto? Completamente limpio, sin humedad, es muy importante en el registro y reportamos lo que observemos anormal en nuestro paciente. Son cosas importantes, pilares importantes que van en la mayoría de clases. Una piel íntegra es el resultado de un cuidado oportuno, seguro y humanizado. El auxiliar es el guardián de la integridad cutánea. Sí, señor. Mire que esta frase al final, el auxiliar es el guardián de la integridad cutánea. La observación, la vigilancia y las acciones que hacemos con nuestro paciente son muy importantes. Vuelvo y digo, si aparece una úlcera, es netamente negligencia y mal cuidado por parte del personal de enfermería. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran complementar. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches, George. Buenas noches, compañeros. No, profe, como dicen algunos compañeros, la verdad que la clase fue muy buena, muy excelente, enriquecedora para lo que estamos estudiando. La verdad que se ha aprendido mucho y aún se sigue viendo pues las malas atenciones en la calle, sobre todo acá en Cali. Anoche me tocó ver una que la verdad me dejó fue sin palabras. Iba ya hacia mi casa y pues atropellaron a un motociclista y de verdad que no, sin palabras. No se queda sin palabras y sin nada que hacer porque pues qué más hace uno. Iba en un vehículo, pero como le digo, o sea, la verdad es que los que tenemos el privilegio de estar acá atendiendo esta clase, la verdad que muy enriquecedora y para mí ha sido muy fructífera hasta ahorita lo que llevamos. Muchas gracias. Listo, George. Mire, él allá en su trabajo, está en su... ¿Sale o está todavía o tomó turno? No, estamos de turno, profe. Entramos a las 2 de la tarde y salimos ahorita a las 10. Ok, ya casi, ya queda poco, pero mire, él estuvo en su clase, eso es compromiso. Es compromiso. Yo sé que aquí de pronto más de uno está igual, ¿cierto? Algunos están igual en su área laboral, algunos de pronto me escriben, jefe, tengo una salida, de pronto no puedo estar atento, ¿cierto? A veces me escriben, se me presenta una emergencia, pero mire que esto es compromiso y es muy importante recibir todo esto.
también aquí de turno. Mire, Juan, yo sé que muchos de ustedes están en muchas ocasiones en estas clases de turno, pero mire, el compromiso por aprender, como nos dice George, ¿cierto? Aprender, y cada día aprendemos más. Esto de enfermería tiene muchísimas cosas por aprender y tienen el privilegio de estar acá y estar aprendiendo, ¿cierto? Entonces, muy importante todo este proceso de nuestras clases, de los módulos, igual vamos a la par con módulos. ¿Qué es lo importante? Algo que por ahí me decían es que de pronto vamos en el módulo, en otros grupos que tengo, módulo 6, y ya están pidiendo que les habiliten el módulo 7. Entonces, ¿qué les digo? ¿Qué les puedo decir? Vamos a la par. Si ustedes quieren, pueden ver el módulo y luego la clase, o viceversa. Vemos la clase y luego ven el módulo. Ya tienen un concepto de la clase, luego viene el proceso de lectura y vemos el módulo. A veces de pronto nos adelantamos y viene este proceso, ay, no me acuerdo si yo eso ya lo hice, entonces podemos ir a la par y así vamos aprendiendo mejor. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por estar aquí desde sus turnos, desde sus casas, sus trabajos, desde el área en que se encuentren y estar pendientes de la clase. Espero que haya sido productiva la clase de enseñanza en todo esto y importante. Todo lo que aprendamos en nuestras clases es para el día de mañana aplicarlo desde la perspectiva en la que ustedes estén, desde el sitio en el que ustedes estén, ¿cierto? Porque es muy importante cada una de ellas. Entonces, espero que estén muy bien, feliz fin de semana, ya nos queda domingo, lunes laboral nuevamente, en mi caso, porque yo sé que muchos laboran domingo, noche, mañana, día, pero espero que pues estén muy bien, pasen feliz noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Profe, muchas gracias, muy interesante la clase, muy Sergio, importante muchas gracias. el cuidado de los pacientes. Digamos que hay veces somos muy buenos para hacer procedimientos, pero es bastante delicado porque cuando le dejamos coger ventaja a un paciente en cama, eso tiene unas repercusiones muy graves para las condiciones que de por sí para la persona ya son complejas. Sí, señor. Entonces, me ha tocado ver pacientes con unas úlceras impresionantes que uno dice, ¿cómo es posible que el cuerpo humano soporte tanto? Tanto. Y a veces esas úlceras, Sergio, qué pena lo interrumpo, están sobreinfectadas. A veces son como las que vimos ahí, de pronto están el tejido necrótico, el lo negrito que se debe debridar, ¿cierto? Pero hay unas que están infectadas con un olor terrible, con secreción purulenta, sanguinopurulenta, mejor dicho, terrible, y toca con antibiótico y a veces, en ocasiones, el paciente fallece por esa infección de esa úlcera. Entonces, pilas con todo esto. Es muy importante el cuidado que ejercemos nosotros. Sí, ahí la prevención es lo más importante, no llegar hasta ese punto. Sí, Profe, sí. como siempre, muy interesantes sus clases, muchísimas gracias. Digamos Listo. que hay en clasecitas que uno no, de pronto no participa tanto, pero es porque aquí vamos aprendiendo mucho de la parte intrahospitalaria. Uno que trabaja más que todo en la calle, digamos que uno tiene cierto conocimiento, pero ya a medida de que hablamos de temas más hospitalarios, créame que vamos aprendiendo demasiado. Listo, Sergio. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí atentos siempre y por, pues, obviamente la participación, porque pido participación. Yo a veces por eso les pregunto, alguna pregunta, algo, porque yo siento que hablo, ¿cierto? Pero ya los conozco a ustedes como grupo y sé que si tienen la duda, si quieren participar o me escriben en el chat, levantan la manito, ¿cierto? Cuando no participan o cuando no tienen preguntas, pues a veces me alzan la manito y me dicen todo muy claro, todo muy bien, muy entendido. Entonces me doy por bien servida con cada uno de ustedes. Bueno, compañeros, que tengan buena noche, que estén muy bien y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias, profe. Compañeros, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Amén, amén. Chao.